Buenas tardes, Luis, y buenas tardes a toda la audiencia de TDS. Sí, justamente se rechazó hoy una aclaratoria que había pedido usted en el caso, justamente con el otro abogado, en el caso este de Lilia Graciela Espinosa y Sandra Hermosa. Quería saber nomás, ahora al final habían rechazado su casación por ser extemporánea, dice el doctor, y al final eso pidió la aclaratoria y rechazaron también. Así mismo. Bueno, entonces vamos a explicar qué fue lo que ellos rechazaron, porque realmente eh, esa resolución de la Corte, la Sala Penal de la Corte, integrada por los doctores Jiménez Rolón, por inhibición del doctor Benítez Riera, por el doctor Ramírez Candia y por la doctora Carolina Llanes, rechazó en mayoría por voto de Jiménez Rolón, quien fue propinante, secundado por Ramírez Candia, con el voto en disidencia de Carolina Llanes, dijeron que el recurso extraordinario de casación promovido por mi parte, en representación de Lilia Espinosa y de Rodríguez, en uno de los puntos, en uno de los puntos donde yo ataco la resolución de la Cámara de Apelaciones, la primera Cámara de Apelaciones, que dictó una sentencia en donde dieron por acreditados los hechos y la participación de mi defendida, pero ordenaron el reenvío en relación a la sanción, o sea, en relación a la pena. En esas condiciones nosotros no podíamos plantear casación, puesto que no reunía los requisitos establecidos en el artículo 477 del Código Procesal Penal, que dispone que solo podrá reducirse el recurso extraordinario de casación contra la sentencia definitiva del Tribunal de Apelaciones. ¿Qué pasa? Sí, Si bien es cierto, el Tribunal de Apelaciones dictó una sentencia, esta no fue definitiva porque había ordenado el reenvío, y como consecuencia de ese reenvío se hizo el segundo juicio oral. Inclusive hubo un tercer juicio oral, de modo que nosotros, nuestra defensa, basado en la jurisprudencia constante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en condiciones iguales a esta que nosotros teníamos procesalmente, rechazaban in limine las casaciones. ¿Por qué? Porque ellos entendían de que no era una sentencia definitiva desde el momento que el Tribunal de Apelaciones disponía el reenvío en relación a la sanción. Entiéndase entonces que para la Corte Suprema de Justicia, o sea, la penal, era una sentencia definitiva solo aquella que disponía en todas sus partes, por ejemplo, confirmación eh, del la fallo. confirmación de lo resuelto en primera instancia. O sea, es demasiado claro este punto, pero ¿qué pasó en este caso particular de mi defendida Lilia Espinosa? De que se integró una sala penal con un nuevo integrante por inhibición de uno de sus integrantes y cambió la jurisprudencia de la Corte y rechaza, es decir, sin estudiar siquiera una línea de nuestros agravios, rechaza la casación. Entonces, el planteamiento que yo hago, la aclaratoria, el recurso aclaratoria que yo planteo es que me diga la Corte si durante 20 años ellos estuvieron sistemáticamente aplicando de una manera la legislación, ¿por qué en este caso cambiaron? ¿Es por la cara del cliente o por qué? Bueno, finalmente lo rechazaron. No era, yo no me esperaba otra cosa, puesto que la sala penal de la Corte lo que hace sistemáticamente es rechazar el 80% de las casaciones que se plantean. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? El día 17 de julio del 2026 planteamos dos acciones de inconstitucionalidad y una excepción de inconstitucionalidad ante la misma sala penal de la Corte, que tiene que hacer el traslado correspondiente a la Fiscalía General y a la querella, y luego de ello enviar estos
este expediente a la Sala Constitucional para que ésta resuelva, ¿verdad? ¿Y sobre qué versa la acción o las acciones de inconstitucionalidad? Doctor, Sí, para aclarar nomás, las dos acciones presentaste directamente en la sala constitucional y la excepción en la sala penal. ¿Está así? ¿Es así así? mismo, Ah, bueno. así mismo, así Sí. mismo. Es decir, dos acciones de inconstitucionalidad directamente en la Sala Constitucional y una excepción ante la Sala Penal de la Corte. Bueno, ¿de qué trata estas acciones? En primer lugar, nosotros vemos que existen dos leyes que significan un obstáculo para que la Sala Constitucional pueda revisar un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y estas leyes son la Ley 609 del año 95 que organiza la Corte Suprema de Justicia. En el artículo 17 dispone más o menos así, de que contra fallos de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia no existe posibilidad de una acción de inconstitucionalidad. En el mismo sentido que lo dispone el artículo 564 del Código Procesal Civil, que dice que no serán atacables por la vía de la inconstitucionalidad las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia. Nosotros entendemos que estos son obstáculos legales, no constitucionales, es decir, legales porque emanaron del legislador, no de una Convención Nacional Constituyente como sí es la Constitución Nacional, y que tenemos que sacar esta primera piedra del camino, de manera que la siguiente acción que hemos planteado en el mismo día, de manera consecutiva, en donde le pedimos a la Sala Constitucional de la Corte que revise lo que no revisó la Sala Penal, que haga el trabajo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no hace, y sistemáticamente no hace. Y de esto pueden darse miles de abogados del país que presentan los recursos extraordinarios de casación, pero que por algún motivo liviano, a veces inexistente, rechazan su estudio, y lo que nosotros denunciamos, como lo he denunciado en este escrito de casación, fue la violación sistemática de parte de la Fiscalía, de parte de los jueces de sentencia y de parte del Tribunal de Apelaciones de los derechos constitucionalmente amparados de mi cliente. Entonces, alguien tiene que estudiar esos agravios. No puede ser que una persona pueda permanecer indefensa por tanto tiempo. Indefensa, digo, en el sentido de que si bien nosotros necesitamos su derecho, nosotros no hemos encontrado respuesta a los numerosos planteamientos que hemos hecho a lo largo de este proceso. Como por ejemplo, simplemente porque si no me voy a alargar demasiado, voy a citar uno o dos. El que tiene que ver, por ejemplo, con los hechos. ¿Qué dicen los hechos que supuestamente fueron probados? Dice así la sentencia que yo había recurrido ante el Tribunal de Apelaciones después de aquel primer juicio, de que se acreditó de que Sol Chávez falleció por el consumo de 2 gramos de flúor. Sin embargo, hay una prueba científica laboratorial que fue llevada adelante por el Ministerio Público sin participación de la defensa, porque se hizo a espaldas nuestras, lo cual constituye una violación de por sí de la Constitución Nacional, que están consagrados en donde están consagrados los derechos de toda persona que va a recibir pena o sanción. Dice, tiene derecho a que pueda participar, que pueda impugnar pruebas, de las pruebas, producir e impugnar. lo que no se nos permitió. Pero vayamos al resultado de esa prueba. ¿Qué dice el resultado laboratorial? Dice que cada cápsula no contenía 500 miligramos, sino que contenía 1016 miligramos. Entonces, como Sol Chávez consumió 4 cápsulas, entonces ella no murió porque consumió 2 gramos, sino que hay que multiplicar por 4 y eso da casi 5 gramos. Entonces, ¿quién es responsable de eso? Mi cliente. Son preguntas que yo hice y que nadie me respondió. Pregunté al tribunal por qué el tribunal de sentencia dejó de lado esta prueba fundamental. En un punto lo deja de lado porque no le convenía a los efectos de la condena, pero por el otro lado dice, y pueden leer ustedes el fallo, pueden encontrarlo en la página de la Corte,
en la parte de jurisprudencia, pueden encontrar de que tomaron una porción del resultado laboratorial en donde afirma de que efectivamente era flúor lo que contenía esa cápsula. Entonces toma esa porción, pero no toma la otra porción que no le convenía. Entonces, ese aspecto fue señalado como agravio ante el Tribunal de Apelaciones, y el Tribunal de Apelaciones olímpicamente ignoró ese planteamiento. De los 7 agravios planteados, solamente respondió 3. Y 4 de los agravios, ni una línea escribieron. Entonces, por ese motivo yo recurro en casación ante la Corte Suprema de Justicia, y es esta la que dice que yo planteé fuera de plazo, cuando que en realidad la Corte Suprema de Justicia venía sosteniendo que los casos como recién cuando se integraba la sentencia podía plantearse la casación. Entonces, estoy ante un entrampamiento, y por ese motivo planteé las acciones de inconstitucionalidad. ¿Y la excepción contra qué artículo va, doctor? Y la excepción también planteé en contra del artículo, de los 2 artículos citados, 17 de la ley 609 y 564 del Código Procesal Civil. Ya. Entiendo. Y bueno, y vamos a estar pendientes. ¿Y cómo queda así, doctor? Porque ahora en teoría tendría que hacerse la ejecución de la pena y ahora hay acciones y excepciones. Bueno, ¿cómo se da eso? Es un tema interesante esto, ¿verdad? Porque menos mal me preguntaste porque me estaba olvidando. El 17 de julio nosotros planteamos las acciones. Eso fue un viernes. El lunes siguiente planteamos una ampliación de la acción de inconstitucionalidad contra una acordada de la Corte, creo que es la 1807, en donde dispone la Corte Suprema de Justicia que cuando se planteasen acciones de inconstitucionalidad en temas penales, dice que se tiene que ejecutar esto. Y esto es violando la propia disposición del Código Procesal Civil, es decir, no puede una regla de menor jerarquía clausurar una disposición más elevada como es la ley, como es el Código Procesal Civil. Entonces planteé también una acción de inconstitucionalidad contra esta, y bueno, la Sala Constitucional debe expedirse sobre esto, ¿verdad? Qué locura, doctor. De hecho deben ser suspendidas estas ejecuciones hasta que la Sala Constitucional resuelva este asunto. Así le hemos hecho saber a través de un escrito al que en ese momento tenía el expediente, que era el presidente del último tribunal de sentencia. Yeah. Y presentamos también las constancias respectivas de que se han planteado las acciones de inconstitucionalidad en contra de todas estas disposiciones normativas y también en contra de la resolución de la Cámara de Apelación y de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal. Ya, entiendo. Y bueno, doctor, en este caso entonces, en teoría por lo menos tendría que ser, ¿y solamente usted planteó o Sandra Hermosa, la defensa de Sandra Hermosa también planteó? Tengo entendido que también planteó el doctor, bueno, no sé quién es su abogado en este momento, tengo entendido que plantearon ellos también una acción de inconstitucionalidad. Pero no sabría decirle con toda certeza. Ya, entiendo. Acá tomaste como base ese fallo donde la Corte Suprema, la Sala Constitucional revisó un fallo también que anuló un fallo del Tribunal de Apelación que había sido revisado antes por la Sala Penal. Sí, existen varios fallos de la Sala Constitucional en ese sentido, y me parece que viene a poner cierto orden en una Corte Suprema de Justicia cada vez más alejada de su labor constitucional y legal, porque no puede ser que sistemáticamente se resuelva rechazando, no puede ser que el 80% de los abogados o de las casaciones que se plantean estén tan mal formuladas. Yo creo que eso es, hago una crítica con respecto a la labor de la Sala Penal de la Corte en este sentido. Creo que debería ser examinado
o los diferentes colegios de abogados, los fallos de la Corte, los casos en los que ellos deciden así. Porque ahí ellos no deben justificar. Ellos dicen nada más no se han cumplido los requisitos. En mi caso, por ejemplo, hicieron lo que yo planteé fuera de plazo. ¿Y cómo se explica que una mayoría circunstancial de la sala penal tenga que expedirse en un caso tan controvertido? ¿Cómo se puede decir? Controvertido, Sí, tan mediático. Controvertido y mediático sobre todo, ¿verdad? Pareciera que lo mediático impulsa a ciertos jueces a rechazar toda pretensión de la defensa. Eso no puede ser si afirmamos que estamos en un Estado de Derecho. Entiendo. Y si estamos en una república. Porque Entiendo. el concepto de república es que tanto las autoridades como yo, ciudadano, me someto a la misma ley. ¿Y qué significa? Que los que mandan, es decir, los que gobiernan, y el Poder Judicial es uno de los que gobiernan el país, así lo dice la Constitución Nacional, tiene que dar razones de su decisión. Es decir, tiene que argumentar, tiene que decir por qué estoy haciendo esto y por qué me te estoy dando lo que me estás pidiendo. Pero la sala penal no lo hace. Y alguien tiene que hacerlo. Y es ahí donde yo aplaudo esa posición valiente de los ministros de la Sala Constitucional, que están haciendo una labor que otros compañeros suyos de la Corte Suprema de Justicia no la hacen. Entiendo. Y bueno, doctor, vamos a estar expectantes, vamos a estar viendo qué es lo que sale. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Usted está escuchando PDS.